por la invitación, muchas gracias. Y no vino solo, vino bueno. muy bien acompañado, porque hoy día vamos a estar hablando respecto a distintos avistamientos que se han producido en nuestro país. Está Rodrigo Fuenzalía de ION Chile. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Qué tal? Muy bien. Reputado ufólogo internacional. Además, por supuesto. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí. Y también Rodrigo Bravo, piloto militar que hoy día va a compartir su experiencia frente a estos avistamientos. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, Julia, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Ahora, gracias por estar acá. Este triángulo no es casual, querida Julia. ¿Por qué? Lo que pasa es que estos señores que ustedes ven acá, expertos en la materia, que han dado ponencias no solamente a lo largo de todo Chile, sino también en el extranjero. En un ratito más, el señor Bravo va a presentar parte de su libro, de parte de la historia también, que le competen estos temas. Los tres, este próximo día sábado, vale decir pasado mañana, en el Teatro Seina del Instituto Nacional, ahí Alameda con Arturo Prat, que es la continuación de Ahumada, vamos a dar una charla, los tres, cada uno por separado, y luego una mesa redonda sobre el tema ufológico, porque está más candente que nunca. Hay un cambio de paradigma, luego que el Pentágono haya reconocido completamente. Ahí estamos viendo el afiche. Muchas gracias, Simón. Sábado 3 de diciembre. A las 19 horas. A las 19 horas. Esto incluye también un conversatorio posterior, y las entradas estarán a la venta, como se suele decir en estos casos. Así que vamos bien, pero todavía quedan algunas. Pregunta al tiro, ¿por qué se llama Código Arcano en la exposición? Porque precisamente estamos enfrentando a un tema sobre el cual hay mucho registro, bastante información, infinitas hipótesis, y sin embargo se niega a ser explicado por completo. Así que sigue siendo algo arcano, algo misterioso, y se reconoce esa área del tema. Perfecto. Comencemos entonces con distintos videos que nos han traído hoy día para explicarnos y darle un contexto respecto a estos avistamientos de los ovnis. Vamos a partir con un ovni de energía que nos trajo Rodrigo Fuenzalía. ¿Nos puedes colocar en contexto, por favor, Rodrigo? ¿Dónde es esto? ¿Qué pasó? ¿Y qué estamos viendo? Lo que estamos viendo realmente es una evidencia sorprendente. Esto fue registrado en el río Puelo. El río Puelo comparte Chile y Argentina. El año pasado presentado en el programa La Señal Ciencia y Misterio por mi amigo Fernando Silva. Es realmente una evidencia muy, muy notable de algún tipo de lo que uno podría entender como una entidad llena de luz. Esto fue tomado por un periodista que estaba con su señora, y en un instante contemplan una persona que pensaban que se estaba quemando, que se le había derramado petróleo en el cuerpo. Que estaba en llamas. Y se dan cuenta que no, porque iba caminando tranquilamente. Tú vas viendo el follaje, va pasando detrás del follaje. Ah, ya, pero entender bien la imagen. Entonces esta persona va caminando a la orilla del río. Se ve intermitente por las ramas. Por las ramas, se va metiendo entre el follaje. Pero es autoluminiscente. Es autoluminiscente, es como una forma de vida llena de luz. Y este es un material realmente riquísimo, porque no es un fraude. Recordemos que muchas de las cosas que se presentan en internet, yo diría el 98%, son fake. Por primera vez tenemos algo del cual ya teníamos reportes de la zona. Nosotros hemos investigado toda esa zona y hemos tenido reportes de objetos que salen del agua, bolas de luz que se subdividen, y la aparición de formas humanoides con formas de luz. Como lo que estamos viendo ahora. Pero mira, a plena luz día, un periodista con su señora tiene la suerte de grabar algo que necesita ser explicado y que no tiene una explicación necesaria. Claro, que ni siquiera contrasta, porque cuando en otras ocasiones podría ser de noche, ¿cierto? Y cualquier cosa parece brillar. Tiene punto de referencia. Esto está a pleno día. Rodrigo, entendemos de que de los distintos casos que hay, donde se habla de encuentros con estas entidades, y que rápidamente uno tiende a asociarlas con los objetos voladores no identificados, que serían los medios de transporte, por ejemplo, una de las tantas teorías a través de las cuales estas criaturas se desplazan. Algunos siento como en una especie de distinción de razas, por así decirlo. Se habla de que son nórdicos, con un aspecto muy humano, pero un poco más alto, digamos, con facciones un poco más bellas que las normal de cualquier raza humana. Y también, pero pocas veces se habla de estos seres que son luminiscentes, y que quizás en otra época, o los propios testigos dentro de la contemporaneidad, los han interpretado como ángeles, avistamientos de características espirituales. Exacto, exacto. Tú tienes toda la razón. A lo largo de toda la historia, tú tienes todos los mitos fundacionales de todas las religiones, hablan de seres de luz, seres luminosos. Inclusive, en una encuesta del cual yo participé en un estudio que hizo el doctor Edgar Mitchell, astronauta del Apolo 14, se hicimos un estudio global de encuentros cercanos con humanoides. Se entrevistaban 2.600 personas que habían tenido este tipo de encuentros, y aproximadamente
el 40% de los reportes eran con este tipo de formas de vida. Como energética, luminosa. Claro, claro. Ahora, ¿esta imagen desaparece entre medio del follaje? ¿Qué es lo que relata el periodista? Desaparece entre medio del follaje y al otro día inclusive van los guardaparques de la zona a constatar el hecho de que si había algún tipo de vestigio y no había nada quemado. Es decir, eso estaba en armonía con el entorno. ¿Te das cuenta? Si hubiese habido un incendio o algo, quedan los vestigios. ¿Se puede determinar el tamaño? 2,5 metros aproximadamente. 2 metros y medio. Enorme. Okay. Pero lo fabuloso que fue tomado en el río Puelo, que comparte Chile y Argentina, en esta zona del continente muy próximo a nuestras latitudes, y un tipo, insisto, de figura, de manifestación que es histórico, que uno tiene a través de la leyenda, los mitos, pero ¿sabes lo fabuloso hoy día? Que hoy día ya no es el mito, hoy día con la tecnología te lo muestro. Ya no te estoy contando, mira, esto me pasó. Oiga, profesor, ¿y le hacen algún tipo de revisión a las imágenes para poder determinar que no existe algún montaje, algo? Sí, generalmente se hace un trabajo con las cintas originales, se hace una ampliación de imagen, que no haya superposición de píxeles, pero fíjate que lo más importante es el testigo. Es súper importante que la persona dé la cara. El 100% de los fraudes digitales no hay testigos, son casos, llegan anónimos. En el caso de este avistamiento, las personas relatan que era primera vez que lo veían en ese sector, pero ya había conocimiento que cerca del río Puelo transitaban esa figura. Yo junto con mi gran amigo filántropo norteamericano Charlie Clark, con el cual estamos haciendo investigaciones en la Patagonia, estuvimos en la zona el 2019 y ya teníamos reportes a partir de una empresaria rusa que tiene un tremendo hotel allá, nuestra amiga Valeria, que había, ella comparte en el río Tahuatahua y el río Puelo, están ahí al lado. Y llegamos a esa zona producto de la cantidad de avistamientos de formas luminosas que salían desde el río, que se veían subdividiéndose en dos, en tres. Los reportes los tenemos de los pasajeros, del personal del hotel, absolutamente toda la gente. Y después tenemos un reporte de un encuentro cercano con humanoides de luz. Wow. Por parte de un matrimonio, allá en el mismo sector. En algún momento profundizaremos sobre eso. Tenemos harto que contar también sobre el evento que tenemos este día sábado, pero tenemos más registros, Rodrigo, que tiene que ver con estas luces, con este registro que se consiguió en Quintero. Por favor, explícame esto un poco más. Este es el de Melipilla. Este es el de Melipilla, perfecto. Talagante, me equivoqué. Esto fue tomado por un gran amigo que está justamente... son dos distintos. El primero fue tomado el año pasado, por un amigo de la Policía de Investigación a las 4 de la mañana, que ve sobre un cerro, el Balbaño, esa, ve una tremenda bola de luz que estaba ahí iluminando todo ese sector, y él sacó la cámara del celular y captura la imagen de una especie de globo con 3 esferas al costado, que estaba completamente estático a una hora que es muy difícil que haya gente. ¿Un agente de la PDI? Es un agente de la PDI, un gran amigo que es muy confiable, que conoce el tema, que también nos invitó hace un tiempo atrás a la PDI a dictar una conferencia sobre los ovnis, pero realmente es una imagen sorprendente porque tiene distintos puntos de referencia, la fuente es muy directa, es un testigo, a mi entender, muy confiable, y lo que estamos viendo derechamente es un fenómeno que está aconteciendo. Estas cosas están pasando sobre nuestro cielo y hay que intentar explicarlas, ¿no? ¿Eso es un UFO? ¿Cómo lo clasifican? ¿Un ovni? Un ovni, objeto volador no identificado directamente, con características aparentemente tecnológicas. Da la idea que está irradiando gran cantidad de energía por ese color anaranjado, y estos es como 3 focos que tiene, que probablemente iban rodeando la estructura. Perfecto. Quiero pasar también a la siguiente imagen. Este ovni fue por la torre de control tomada ni más ni menos que en Arica, en el norte extremo de nuestro país. Señor director, a ver si tenemos estas imágenes para que nuestros expertos nos vayan relatando. Mira. Desde su posición hacia el sector de Cerro Chuño, Buitre, ¿observa algún objeto medio distinto a lo normal? Entiendo, hacia el sector del Buitre. ¿Correcto, señor? Eso, ¿no? Desde mi posición, aparentemente no se ve nada extraño.
Enrique, ¿que podía describir el tipo de luz? Ahora se desapareció. Realmente parecía la amarilla de la luz de la ciudad, pero ahora volvió a aparecer, pero más adelante. ¿Se desapareció o no? Hemos recibido distintos llamados diciendo que en ese sector probablemente hay un objeto volador no identificado. Nunca habíamos visto cualquier reporte de ese sector. Ok, oye, increíble, ya esto no lo había visto, pero realmente cambié de posición, pero velozmente, y tuve la oportunidad de verlo. Santiago, Arica, Brasil, Arica. Señora, en este momento tenemos un vuelo Ecoinca, un Tango 1-2, que reporta la posición que está volando en estación de la aproximación coordenada de la pista 02. Ya. Reporta a las 3 de su posición un objeto que se desplaza a una velocidad increíble, expresión textual. ¿Es posible chequear con el radar? A ver, está respondiendo 3141, ¿no? ¿Está a 2400 pies? Está en proceso de aproximación de la pista 02. Ya, eso tiene que ser, pero no tengo nada, además de ese tráfico. Bueno, queríamos dentro cualquier cosa que pueda ver más adelante. Perfecto. Ya. Listo, hasta luego. Chao. ¿Podría usted determinar aproximadamente a qué altitud se encontraba el objeto? Yo lo veía un poco más arriba de la última luz, al este de la ciudad. Ya estuvimos 5.000 pies, puede ser menos incluso. Pero la verdad es que lo único que se puede ver es su traslado rápido de un lugar de sur a norte y posteriormente norte a sur. Eso es todo lo que pudimos apreciar. Aparece algo. Agradecido. Usted quiere una la vista que se nos da la Llamaremos. No, esto es impresionante. Rodrigo Bravo, que él nos comparte este material. Aquí tenemos 3 puntos de observación, ¿cierto? En Santiago, una torre de control directa con el avión que lo ve de forma directa, con sus propios ojos, y donde se describe un objeto volador que en sí mismo es una luz que desaparece a veces y que cuando se desplaza y cambia de derecha a izquierda lo hace a una velocidad que claramente no responde a nada conocido. Me dio la impresión que primero lo ve la torre de control de Arica y antes que él. Claro, y ratifica con el piloto y el piloto dice, no lo veo, sí lo veo, no lo veo, y ahí él llama a Santiago para ver... no lo tienen en el radar. Claro, que si hay algún vuelo o algo planificado que pueda confundirse. Es bien impresionante esta situación, Rodrigo. Sí, bueno, este caso puntualmente hay que separarlo, como bien dice Juan Andrés, en 3 cosas. La primera y la más importante es que a raíz de este caso del año 97, que fue a fines de marzo, se da como cerrado el tema de que la Dirección General de Aeronáutica debe estudiar este fenómeno desde la perspectiva de la seguridad operacional. Por ende, a raíz de este caso, que se hizo conocido por la prensa local, por el comentario entre la misma gente de aeronáutica, se crea el Comité de Estudios de Fenómenos Anómalos, que a partir del año 97 funciona en Chile como una entidad que recibe este tipo de información y trata de buscar más que una explicación, un análisis de qué es lo que podría estar detrás de este fenómeno y que sin duda en cierto modo afecta a la seguridad de la operación aérea, que es el punto final. Las instituciones chilenas consideran que el fenómeno OVNI conlleva algún riesgo potencial y ahí es donde establece su mirada. O sea, el hecho de que algo invada el espacio aéreo sin las comunicaciones pertinentes con las que nosotros dialogamos, estaríamos siendo, en este caso, visitados por algo que implica un riesgo desde ahí. Claro, o sea, yo soy del ala un poco más escéptica en el sentido que no sé si estamos visitados o no, porque todavía no se sabe qué es lo que es este fenómeno. Claro. Pero en sí ya reviste una situación anómala porque está fuera del control de tránsito aéreo. En ese aspecto, tú bien señalas, Chile, claro, tiene una entidad que partió el 97
y da un estudio científico a este fenómeno, pero somos pioneros. En Chile la primera comisión de investigación ufológica oficial nació en 1968, en la Dirección Meteorológica de Chile. Es decir, ningún otro país en el mundo había tomado este tema con la seriedad que Chile lo ha tomado hasta el día de hoy. Y por eso nosotros tenemos una cultura ufológica, yo diría, más relajada, donde podemos hablar de este tema con distintas visiones, pero dándonos cuenta de que hay una realidad muy interesante que todavía nos queda por descubrir. Los pilotos uniformados, ya sean militares, navales o de la Fuerza Aérea, ¿cómo se toman este tema? Y te hago inmediatamente una segunda pregunta sobre la misma. La cantidad de pilotos que se han visto en una situación similar. ¿Se puede más o menos calcular algún porcentaje? ¿Todo piloto comercial, civil o militar ha visto alguna vez algo así? ¿En qué porcentaje estamos hablando? ¿Y cómo, en tu caso, todo tu contingente se toman estos fenómenos? ¿Hay algo de peligro? ¿Es curioso? ¿Mejor callarlo? No, de hecho, en cierto modo hay como una suerte de mito en el que hay como un ocultismo del tema, y la verdad que se toma con mucho relajo y todos conversan cuando tiene una situación como esta, que se fue un avión militar. Eco Inca es Ejército Inca, o en el caso 12, que era el pelotón de aviación del Ejército de Arica. El punto está en que, como no se sabe de qué se trata de informar, y el porcentaje de casos, o sea, el total en Chile, el CEFA, de tener alrededor de 3.000 y tantos casos, entre un 2 y un 3% es sin identificación. Es decir, no hay explicación para esos casos. Después de todos los análisis... Después de todos los análisis, después de todo lo... No se sabe lo que es. Es decir, con ese porcentaje se sustenta de que hay un fenómeno anómalo que es real, que nosotros lo venimos estudiando el 68, se termina esa comisión el 75, parte el CEFA el 97, que está hasta el día de hoy, y recién el año pasado, el Congreso de Estados Unidos le pide un informe al Pentágono el 25 de junio y se reconoce oficialmente la existencia de un fenómeno aéreo no identificado. Eso significa que nadie puede decir hoy, ¿sabes qué? Sí, pero yo no creo. Nadie puede decir yo no creo porque acaba de oficializarse como un fenómeno real. Correcto. O sea, uno puede decir yo no he visto nada, pero no está permitido, digamos, es como decir, mira, yo nunca he ido a Francia, así que no sé si existe. No puede decir eso porque todo avala su existencia. En el caso del fenómeno OVNI también es reconocido como algo real. Sí, es un fenómeno real, y que ya dejamos de lado el tema de las creencias y pasamos directamente a lo que es evidencia. Y estos casos aeronáuticos son la evidencia clara de que hay una cuestión que no se sabe lo que es, que tiene un comportamiento súper errático, disímil, que sucede en distintas partes del mundo con distintos tamaños, colores, formas, movimientos, y que ese 2% que nosotros lo tenemos estandarizado, yo creo que a nivel global, y que de una otra manera tiene preocupada la autoridad aeronáutica, porque por algo se lo están tomando bastante en serio. No, y se nota que quien está en la torre de control se pone nervioso, efectivamente, y que trata de averiguar si hay algo, un helicóptero o otro avión que esté sobrevolando la zona sin él haber sido informado. Claro, y si ustedes se fijaron, hay un problema de lenguaje, porque el controlador recibió llamadas de la gente, y la gente decía, estamos viendo algo extraordinario, una luz que se mueve, y él ahí le pregunta al piloto si tiene algo distinto a lo normal, porque no había un lenguaje estandarizado. Claro, para ¿cómo decirle, preguntarle? Claro, ¿cómo le pregunto? Ahora, yo que conozco a los pilotos, y después ellos ya han salido declarando sobre ese caso, ellos lo tenían visto hace mucho rato. Lo que pasa es que estaban ahí calladitos haciendo su aproximación instrumental para llegar a Arica, pero ya lo tenían a la vista. Y luego que les consulta, esto empieza a ser como esos saltos de norte a sur, sur a norte, que el piloto dice textual, increíble. Nunca había visto algo así. Exacto. Esto pasó en Arica en el año 97, pero de Arica nos vamos a Puerto Montt, al otro extremo. Al otro extremo, exacto. Este caso, aquí uno se hace preguntar lo siguiente. Chile es como una especie, como muchas veces se ha hablado, como un pasadizo de este fenómeno, en donde se intensifica en los extremos, vale decir, en el norte y en el extremo sur. Mira, veamos estas imágenes, ¿cierto?, que sucede en Puerto Montt, y por favor nos explica cuál es el contexto, querido. en Chile 45. Recibido, notifique 30 millas norte. Notificaré. ¿Informa de un tráfico que adelante usted? ¿Me confirma dónde? Justo al frente, tengo un avión aquí al frente. No, negativo. Oiga, tengo un avión, tengo una luz aquí al frente, justo en nuestra trayectoria de vuelo.
Ok, a la vista, correcto, a la vista. No tengo tráfico reportado, solamente la ECO 70 saliendo. Tengo a la vista la luz al menos. Tengo un avión de frente, señor. Afirmativo. Sin información de tráfico. ¿Usted lo tiene a la vista, no? Correcto, sí. Cambia de luz amarilla, roja, destellazo, ¿cierto? Este mismo, afirmativo. Porque entiendo que usted no está en cuadro de su control. No, negativo, en absoluto. 45 confirma si lo tiene a la altura o más bajo. Estoy en un ángulo de trayectoria nuestra, yo tengo que hacer el quite. Ok, pues sí, a la vista de la torre y ya está. Chile 45 active transponder 1215, por favor. Está activado el transponder. Ok, gracias. Bueno, sigo teniendo el tráfico a la vista todavía, ¿no? Se está perdiendo y después no tiene presentación el radar del tráfico. Ya, esto es bastante más impactante porque el avión tuvo que hacer una maniobra de evasión porque venía en directa colisión este objeto que el radar no podía ver en cierto momento hasta que aparece. Aquí surgen muchas preguntas. La primera, un radar, cuando hay un objeto volando en el cielo, lo ven como un puntito, ¿cierto? Como uno ve en las películas, ¿no? ¿Cierto? Lo ve como una señal, una marca en el barrido. ¿Qué pasa cuando uno va siguiendo los aviones que uno sabe que están en vuelo, que son los que corresponden, y de la nada aparece uno? ¿Cuál es la explicación? Que yo no entiendo bien cómo funciona un radar. ¿Quiere decir que estaba a otra altura y se puso en posición para ser captado por un radar? O hasta, pegándome en la bola, podría decir, no estaba ahí hasta que se materializó y el radar lo captó. Bueno, entendamos que los radares aeronáuticos se dividen en dos, radar primario y radar secundario. El primario es el que capta todo, que está calibrado desde cierta velocidad. Por eso se calibra desde cierta velocidad y cierta altitud para poder tener una cierta discriminación de lo que se quiere captar, que específicamente son tráficos, aeronaves. Y el radar secundario es el que funciona con un equipo que se llama transponder, el cual tiene un código, y ese código está en la base de datos, por lo tanto el radar o el controlador lo pincha y sabe qué avión es, de dónde viene. Como el Waze para nosotros. O sea, todo lo que tiene el Waze prendido uno los ve en su mapa. Generalmente se ocupa el radar mixto. Pero hoy día el secundario es el que la lleva porque en el fondo maneja el tráfico aéreo. Hablemos que hoy día en el mundo existen 40 millones de operaciones aéreas al año, o sea, más de 70 por segundo. Ese es el tráfico y para el 2030 se prevé que se duplique. Entonces, cuando pasa esto de que un tráfico no identificado o un fenómeno aéreo no identificado se mete dentro de una ruta, es sumamente peligroso y por eso se considera peligro, porque está fuera del control. ¿Cómo se interpreta que aparezcan de repente, que en medio de un radar van los aviones, pum, y aparece un punto? Es que en este caso Puerto Montt no se captó por el radar. Y uno después ve los informes, a todo esto este caso es del 88. Como no tuvo mucha difusión pública, se mantuvo bajo cuerda hasta que nace el CEFA. ¿Es un piloto comercial? Un vuelo comercial. Un piloto comercial que llama avisando que tiene, preguntando más bien, que tiene otro avión en trayectoria hacia él. Correcto, él venía en la fase de aproximación para aterrizar a la pista Puerto Montt, venía desde Temuco, y de repente ya en la parte final llama si hay otro tráfico porque se le viene en contra. Y él tiene que hacerle un viraje a la izquierda para poder evitar que lo colisione. Ese es en el fondo el contexto del caso. Y el punto es que no está en presentación radar, pero lo ve el controlador del radar por la ventana y luego hay un audio que sigue más largo, lo ve el controlador de la torre con binoculares. Y todos coinciden en los colores, en el movimiento, en que era algo luminoso que tenía varios colores y que se le fue en contra el avión. ¿Nunca he considerado colocar en los aviones, quizás muy tonta la pregunta, pero como esta cámara que puedan grabar una GoPro, la que tiene las micros. Una GoPro, como que ponen todos los rusos ahí? Sí, yo sé que hay algunas líneas aéreas que ya la tienen y en ese sentido también hay que después empezar a pedir la información a ellos cuando suceda esto. Porque en cierto modo la investigación de los accidentes aeronáuticos es un factor súper importante porque hay casos que impactos de aves migratorias, en fin, una serie de otros fenómenos que es necesario tener la evidencia clara, y en este caso los fenómenos aeronómalos son sumamente furtivos. Exacto, y tan complejos como el que vimos a Arica o el que vimos acá de Puerto Montt. Escuchar la voz del piloto comercial diciéndole al radar, ¿estáis seguro que no hay otro avión? Porque se viene hacia mí y voy con pasajeros, y es como que tiene que hacer un viraje para esquivar esto que era un objeto que desapareció después. O sea, después esto más encima va y se va hacia la línea costa y se observa nuevamente, pero ya hacia el interior del Océano Pacífico de Puerto Montt hacia la costa. O sea, se estuvo paseando por el sector. Así es. Qué cosa más compleja y más extraña, porque no sale en el radar,
lo ven físicamente, ven el cambio de colores y más encima se vienen en contra del avión. O sea, algo que realmente atenta contra la seguridad operacional y que hoy día está muy en boga en lo que son la autoridad aeronáutica. Sin embargo, estadísticamente podríamos decir que no se sabe en la historia de algún tipo de colisión, de un ataque directo de esta aparición ufológica contra algún tipo de aeronave conocida por la Tierra. O sea, nunca han atacado, o sea, así haciendo la pregunta con brocha gorda, nunca le han tirado ni un rayo, ni han chocado, ni atravesado un avión. Ha sido al revés. Ha sido al revés. Los humanos han atacado. Es decir, claro, está el caso de La Joya, ¿no? Claro. La base de La Joya en Perú, Exacto. donde el piloto Oscar Santamaría persigue un objeto volador no identificado que está sobre esta base en Perú, cerca de Arequipa, tengo entendido. Claro. Hay 2.000 testigos de tierra. Imagínense, ven algo que pensaron que era un globo chileno, espiando, mandan un avión, un Sukhoi, y lo tiene, era como una ampolleta, lo describen sobre una base. Ajá. Y este piloto empieza a perseguirlo, el objeto empieza a hacer unas maniobras así, pero increíbles, quiebre en 90 grados, unas aceleraciones que tenía que dar vuelta al avión, pero lo más interesante es que el tipo lo tiene ahí en la mira y le lanza 65 obuses. Le dan orden de disparar. De disparar 65. 3 de esos obusers te parten un puente o te hacen pedazo un edificio. Y en los 65 como que los absorbió, así como se los tragó, así. Y siguió haciendo el resto de las maniobras jugando como el gato y el ratón. Y lo más divertido del caso Teherán también, ¿no? En Irán, algo similar. Siempre es como bienvenido a la Tierra. Siempre nos sacamos aviones, les disparamos, pero ellos no hacen absolutamente... Como en Chiloé, maestro. Que cada vez que ven un caso, nuestro amigo de Chiloé saca un escopeta y les dispara. Bueno, pero es una cosa propia. Ya, claro. Pues la gente de Chiloé, aquí le tenemos mucho cariño con el fenómeno ovni, se entiende así. Atención con el siguiente registro. Esto no viene con audio, que implica un avión Cessna. ¿Qué fue lo que pasó acá, Rodrigo? Bueno, este es un Citation 2 del Ejército, ¿ya? Que viene desde Arica hasta Rancagua, donde está la Brigada de Aviación. Perfecto. Pasa o abandona el espacio aéreo de Santiago, pasa hacia Rancagua, y antes de empezar su fase de aproximación, observan sobre graneros una cosa blanca alargada, que en un momento determinado se le coloca al lado del ala, o al lado derecho del avión, como entre 50 y 100 metros, y ellos lo determinaron como un objeto que tenía entre 25 a 30 metros de largo. Era como del porte del avión. Era el porte del avión, un poquito más largo, pero sumamente delgado, como una nube lenticular brillante, gris. Y vuela paralelo al avión. O sea, lo alcanza, o sea, imita la velocidad del avión. Digamos. Claro, viene de frente, se coloca al lado, imita la velocidad del avión y en un momento se para en la vertical y se va hacia la cordillera de la costa y se desaparece. Perdón, Rodrigo, una pregunta. Usted es un piloto experimentado. O sea, si es que algún día todos voláramos, nos gustaría que usted estuviera en los comandos, porque, digamos, usted está en una categoría de elite, no es un piloto meramente comercial. Ojalá. Yo eso me consta, yo sé que es así. Una pregunta, para lo que tú entiendes de aeronáutica, de las físicas, de la lógica de que algo puede volar, un objeto alargado del porte de un Cessna que no presenta alas, cola, alerones, motor, hélice, para nosotros es un absoluto imposible entender cómo eso vuela a su propia voluntad con cambios de velocidades. Sí, totalmente. O sea, por eso esa es la gracia de esto, que ese caso puntual primero ocurre el 27 de marzo del 2000. O sea, también es más o menos reciente. El que abrió, en cierto modo, este tema en la aviación del Ejército. Porque gracias a ese caso yo, es decir, terminé y hice un trabajo de investigación para salir de piloto, porque el que vio eso fue mi instructor de vuelo. No te puedo creer, ya. Entonces el punto está en que ahí se conjuga, uno, el tema de seguridad operacional, y lo otro es buscarle una explicación a algo que en realidad no tiene explicación. Porque como bien dices tú, desarrollando todas las teorías físicas o de aerodinámica, claro, no tenemos idea cómo eso puede volar y puede mantenerse además suspendido, estacionario, sin ningún tipo de propulsión, sin ningún tipo de ruido. Claro. Pero lo bueno es que esto, el radar de Santiago, cuando despacha el vuelo en Angostura, le dice, hay un tráfico a las 12 de su posición, a 20 o 30 millas, que era más o menos, o 15 millas, a la altura de Graneros, y ellos pensaron que era otra aeronave, pero se dan cuenta que hay una nube como lenticular, que en un momento determinado se les coloca al lado del ala. Esto es extraordinario. O sea, aquí llegamos a un punto donde, vuelvo a insistir, teniendo una línea súper demarcada en el juicio o siendo bastante escéptico, esto no tiene explicación. Y por eso es que es importante hoy día
tomarse muy en serio este tema y estudiarlo desde todas las perspectivas posibles. Por primera vez, científicos incluso se están metiendo en este tema. Sí. Opinión, queridos, respecto al siguiente registro que se ven estos objetos en el cielo. ¿Cuál es el contexto? ¿Dónde nos encontramos acá en este registro? Esto, fíjate, es un registro maravilloso que fue hecho en Linares, se separan. en diciembre. ¿Ya? Son dos ¿Del año esferas, pasado? Del año pasado. Perfecto. El evento se volvió a repetir hacia la cordillera en enero del presente año, pero es un registro realmente notable, donde tenemos dos cuerpos que están como bailando, flotando, se vuelven sumamente estables, van destellando una gran cantidad de luz. Y en un instante determinado vamos a ver lo que siempre cuesta ver en esto. A ver. Cuando se retiran los objetos, van a empezar a mira. O sea, la conclusión del La registro. conclusión, aquí, mira, qué ahí hay bueno. un desenfoque y en un instante determinado vamos a ver cómo estos objetos comienzan a retirarse, mira, a retirarse, a acelerar con distintos puntos de referencia y realmente ahí se van. Se retiran a vuelo constante y aceleran. coreografiado. ¿Y están suspendidos? Están completamente suspendidos. Es realmente notable esta situación porque son esferas de este tipo. Nosotros ya tenemos reportes en todo Chile prácticamente. Hay muchos registros que se están haciendo en la Patagonia. Este fenómeno en la Patagonia es conocido como el fenómeno en términos folclóricos de la luz mala. Sí. ¿No? Que son bolas de luz. No es que es que sean mala onda, ni que te vayan a hacer zancadilla, ni nada de eso. Le llaman luz mala simplemente porque cuando te encuentras con esta luz, dice la gente, ojo con mirarla directo porque vas a aparecer desplazado en el lugar donde estabas. Y ocurre. Hay muchos testimonios que tienen esta situación. Que eso coincide con el missing time y con las abducciones. Claro, con el caso de un tío de un amigo mío, por ejemplo, que estaba en Torre del Paine, y se encontraron a caballo con este fenómeno, estuvieron siguiéndolo 10 minutos, desaparece el objeto y desconocieron la geografía, estaban en territorio argentino. Estaban en otra parte. En otra parte. Pasa bastante. Y ahora hay reportes de estos fenómenos que se han dado en carreteras, en la Patagonia, cerca de Torres del Paine, tenemos reportes de personas que han sido seguidas por carretera y han podido grabar estos fenómenos luminosos, pero a la altura de la carretera, como haciéndote ahí un juego, acosándote. Hay muchos reportes de ese tipo.